Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. En esta oportunidad, hermanos queridos, vamos a compartir ese mensaje. El título que hemos puesto: el gran detalle que debemos comprender. Es un detalle demasiado importante y la mayoría de veces pasa desapercibido. Dios es todopoderoso. Dios tiene el poder para sostenernos en todas maneras, y el enemigo no podría venir nunca y tocar ninguna de nuestras vidas. Dios es fiel a sus promesas, sí. Dios cumple todo lo que dice que va a hacer, sí. Dios no miente. Dios es juez del universo. Sus caminos son perfectos. No hay nada de iniquidad en Dios. Podemos esperar en Él siempre, pero hay un detalle. Y de ese detalle es que Dios ha puesto en mi corazón que hablemos hoy. Un detalle que al dejarlo pasar, vienen los problemas, vienen las situaciones a los seres humanos, viene el enemigo a hacer daño. ¿Cuál será ese detalle? Que la Biblia lo habla con tanto énfasis. Y quisiera, por favor, que pongamos todos atención a lo que Dios hoy nos quiere decir. Acompáñenme, por favor, al Salmo número 40. Vamos a comenzar allí. Salmo 40, al versículo 5. Nos dice así: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Verso 6 es clave. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Paremos un momentito allí. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. Y dice el salmista: has abierto mis oídos. Por fin logro entender las cosas. Pero hemos visto una y otra vez que Dios siempre ha pedido al pueblo de Israel que llevara sacrificios, a los cristianos, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, y que siempre nos presentemos al Señor con nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No malinterpretemos esto. Dice aquí: sacrificio y ofrenda no te agrada, en el sentido de que después de pecar, después de ofender a Dios, entonces se procede a hacer un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Que muera un animalito para que no sea afectada la vida que pecó. Dios, en lugar de esos sacrificios, quiere pureza de vida, quiere que seamos obedientes a su palabra, quiere que nosotros respetemos a Él en todo tiempo. No que estemos cayendo una y otra vez para luego levantarnos a pedir perdón y llevar sacrificios. Dios dice: yo no quiero eso. Luego dice el verso 7: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la clave, ese es el gran detalle del cual vamos a estar hablando hoy día. Como dice aquí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, tu palabra. Pero el hacer su voluntad, que nosotros conozcamos que es vital el poder comprender este gran detalle y llevarlo por obra todas las veces que sea necesario. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? La Biblia nos habla cuál es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos la enseña. Luego, ¿cómo podemos hacer para que la palabra de Dios llegue a nosotros
y el Espíritu Santo nos la enseñe, todo eso tiene que ver con nuestras vidas. Y si comprendemos que esto es clave, el hacer la voluntad de Dios y el tener su palabra guardada en nuestros corazones, como dice el Salmo 119, para no pecar contra Dios, entonces estaremos correctos. Y ese detalle que estamos hablando hoy día siempre estará arriba, pendiente, dispuesto para que nosotros no fallemos. Dice el versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En otras palabras, una persona que ya conoce lo que Dios espera, decide hacerlo, podemos decirle al Señor con toda confianza, no retengas de mí tus misericordias. Siempre, Señor, muestra tu misericordia. Siempre, Señor, sé tú esa roca fuerte, firme, segura, donde yo puedo esconderme y el enemigo no me ha de tocar. Es demasiado importante. Muchas personas ponen esto a un lado, el hacer la voluntad de Dios, porque creen que no hay nada que hacer, creen que ya todo está hecho, que Dios no exige. Y ese es un tremendo error teológico que ha llenado la tierra y ha producido muchos estragos en el cristianismo. Pero la palabra de Dios es muy clara. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, por favor. Isaías, capítulo 1, desde el versículo 10. Dice así, hablando del pueblo de Israel, un pueblo que conocía lo que Dios había mandado a que se les instruyera, que se les enseñara, pero de conocer y hacer hay una gran diferencia. Dice aquí el verso 10, Dios le llama a ellos, a su pueblo, príncipes de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínense con qué lo compara Dios a este pueblo, cómo estaban viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Versículo 11, Dios dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Me detengo allí. Es Dios que está hablando a su pueblo que cree que está bien, que le llevan a cada momento animales para sacrificar y que van allí a hacer las cosas que Dios decía que deben hacer. Y Dios se ofende cuando se le acercan, más bien, no lo puedo soportar más. Dios mío, ¿por qué diríamos? Si ellos están yendo a Dios a llevar sacrificio, ofrenda, diciendo el Señor, acepta este sacrificio y perdona nuestros pecados. Dios diría, mejor toma conciencia de qué estás haciendo, que estás cayendo en pecado. Toma conciencia para que no estés en ese juego donde tú crees que está bien hacer las cosas como te parece y luego cuando el enemigo se levanta, venir corriendo, Señor, perdóname, perdóname, no lo hago más. Y luego sales perdonado y se te olvida. Y de Dios nadie se burla. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado,
que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y no lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne aleluya, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiere decir que no es solamente conocer algo y dejarlo a la ligera. Para Dios eso es demasiado importante. Por causa de que este pueblo había puesto a un lado eso que Dios demanda, Dios no aceptaba lo que ellos traían. ¿Y qué más dice? El versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuándo es que multiplican la oración? Normalmente cuando el enemigo está presto a atacar para destruir. Allí sí hay un clamor, allí sí hay una búsqueda de Dios, allí sí hay una desesperación. Y Dios dice, no voy a venir a ustedes. Es terrible esto. ¿Qué dice Dios como la solución? Verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Eso hay que hacer. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Y usted dirá, no, todo está bien. No, todo no está bien. Estará bien delante de ti, tu corazón te dice todo está bien, pero recuerda Jeremías 17 dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Engañoso, pero Dios lo conoce. Pero no nos dejemos engañar de nosotros mismos, más bien busquemos conocer qué es la verdad y aprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Dejar de hacer lo malo, limpiarnos y hacer lo que se debe hacer. Retribuir a lo que tenemos que retribuir, devolver lo que hay que devolver, etcétera, y practicar misericordia y andar en los caminos del Señor correctamente. Luego dice la palabra del verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuentas. Dios es juez justo y de ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. No olvidemos esto. Dios es justo y hace justicia. Sus caminos son perfectos, no lo olvidemos. Los declaramos de una manera y nos olvidamos de otra manera. Dios cumple sus promesas, pero Dios en cada promesa tiene algo que Él demanda de nosotros, una condición. Analice la Biblia. Yo quiero recomendarles esto. Cuando usted lea la palabra de Dios, busque en ella, primero, ¿qué se aplica a tu vida de lo que estás leyendo? Si no se aplica ese versículo a tu vida, ¿qué puedes aprender de a quien se le aplicó? En este caso, del pueblo antiguo. ¿Qué pasó allí que te puede traer luz a tu manera de entender las cosas hoy día? Y si hay algo que se aplica a tu vida, pídele al Señor, porque el Espíritu Santo te va a orientar, cómo debes hacerlo para aplicar eso correctamente, para vivirlo. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Entonces, Dios quiere que nosotros conozcamos, luego que apliquemos, que hagamos como Él manda.
¿verdad? Por eso dice ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ya, está bien. Luego veremos también, ahora en el Nuevo Testamento, más adelante, con Cristo Jesús, cómo es que Dios mira esto de este detalle que todavía sigue vigente. Voy a ir entonces al libro de Ezequiel, en el capítulo 33, Ezequiel 33, el versículo 10. Acompáñenme por favor allí. Dice así la palabra: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Allí hay un acto de contrición, de reconocimiento del pecado, de que Dios no escuchó sus oraciones y el enemigo los está acabando, destrozando. Y dice aquí que ha sido por causa de sus rebeliones. Ellos comprenden, pero ahora están diciendo, ¿qué podemos hacer? Entonces dice el verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere ni tener que castigar a ninguno de sus hijos. Pero como un padre que ama a sus hijos los tiene que castigar para que no se pierdan, así Dios castiga a todos los que recibe por hijos. Pero Dios dice, Él no quiere la muerte del impío, pero sí quiere que el impío se arrepienta, que se vuelva de ese camino de perdición y venga ahora al camino correcto. Eso sí Dios quiere. Y luego Dios mismo les hace razonar, les dice, ¿por qué vas a morir si tienes la opción de vivir? Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Nosotros. Dios nos da las alternativas y nosotros tomamos la decisión. Y Dios nos muestra el fin de cada decisión, a dónde nos lleva. Pero todavía tenemos que tomar la decisión. Y ahí vienen entonces muchas enseñanzas extrañas que hay por doquier. Han contaminado la tierra con esas enseñanzas. Como que el cristiano no tiene que hacer nada para agradar a Dios porque Cristo Jesús ya hizo todo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué Dios dejó la Biblia? ¿Y para qué la Biblia nos dice una y otra vez estas cosas? Y dice más. He sabido de personas que se creen muy sabias y han dicho que si tú quieres agradar a Dios haciendo algo, Dios se va a ofender porque le estás quitando méritos al sacrificio de Cristo que fue perfecto y que estás dando a entender que tú no crees que fue perfecto, sino que tú tienes que hacer algo. Yo digo, wow, eso es una blasfemia. Y muchas personas lo creen y se paralizan, pero se paralizan para hacer lo bueno y le dan riendas a su carne, a todo lo que venga, y dice, no, todo está bien, todo está pago ya. Sí, y el enemigo acechando, y a la hora del ataque no hay defensas para ti. Veamos qué nos dice el Señor Jesús. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7, acompáñenme por favor allí. Juan 7, el versículo 14. Veamos qué nos dice Jesús. En dos lugares lo que Él nos dice lo voy a buscar. Jesús va aquí, dice la palabra, a una fiesta muy importante de los judíos. Y cuando Él llega a esa fiesta, dice aquí el verso 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba.
Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así de sencillo. El que quiera conocer la voluntad de Dios, oyendo a Jesús, se dará cuenta, Él está hablando la verdad. Muchos lo dijeron, Él no es como los escribas y fariseos. Este hombre está hablando con autoridad. Y no solamente lo que habla, sino la demostración de poder. Hablaba de que Él era diferente a todos los demás. Dios encarnado en la tierra, mostrando lo que debemos hacer. Pero Jesús dice, el que quiera conocer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo digo es de Él o no. Eso pasa. Si hay personas que sinceramente quieren honrar a Dios con su diario vivir, porque si no lo haces, las consecuencias son muy terribles. Pero tú lo quieres hacer porque ya estás convencido, convencida de que te conviene, es lo mejor que puedes hacer a tu propio favor, pero es lo mejor que Dios espera que hagas para Él darte a ti también lo mejor que tiene para ti. Entonces, si eso es lo que tú deseas, quieres hacer la voluntad del Señor, dices, ¿dónde está? Hay mucha confusión. Tú lees a un famoso autor por ahí, te dice algo, lees la Biblia, pero no necesariamente es lo que dice, pero él es famoso y te trae confusión. Pero quieres, busca las palabras de Cristo. Si hay algo importantísimo que quisiera también recomendarles, es que de dos personajes bíblicos importantes, todos son importantísimos, pero voy a hablar de dos básicamente. El apóstol Pablo, que hay una línea que prácticamente es como que lo que Pablo dijo, lo sacan muchas veces de contexto y se olvidan de lo que Jesús dijo. Jesús es la palabra y Pablo habla de la palabra de Jesús. Pero normalmente hablan de lo que dijo Pablo en esta carta, en la otra carta, en la otra carta. Háblame de los evangelios. ¿Qué dijo Jesús? Pero hay muy pocas citas de Jesús en esas bocas de esas personas. Pero Jesús habla muy claro, muy claro. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, ve a los evangelios y luego el Espíritu Santo te va a guiar en todo el resto de la palabra. Pero los evangelios, lo que Jesús dijo de su propia boca, eso tiene un valor inestimable. Vamos ahora a Mateo capítulo 7. Veamos qué dijo Jesús allí. Mateo 7, versículo 21. Dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Oyó bien? Algunos dicen, no, di esta oración, te recibo como mi Señor, ya listo. Ya le dijiste Señor, ya listo. No, hermano, así no es. No entrará todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es ¿qué? La condición. Por ahí algunos dirían la condición sine qua non. En otras palabras, no hay manera de quitarla. Esa sigue firme allí. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Sigue diciendo el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Terrible.
A los que oigan esa palabra, aquel día, es al fuego eterno que irán. Pero ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad de cambiar, ya está en la eternidad. Terrible, ¿verdad? Vaya a ver ahora lo que dice Pedro, primera de Pedro, acompáñeme allí por favor. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 4, versículo 1. Nos dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese padecer en la carne es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y estás padeciendo, tu carne te pide que hagas algo, no lo vas a hacer. Te niegas a ti mismo, etcétera. Y llevas tu cruz cada día y crucifica ese mal deseo que va a ofender a Dios. Y el que ha hecho eso, dice, terminó con el pecado. Ya el pecado no tiene fuerza contigo porque tú decidiste que tu cuerpo no lo prestarás más para pecar. Sigue diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, el apóstol Pedro aquí nos dice, basta ya. Ni un día más, ni un minuto más para agradar tu carne y agradar a aquellos que viven carnalmente. Ahora decide agradar a Dios, como dice aquí, para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Hemos tomado ya esa decisión? Si no la hemos tomado, estamos en falta y en peligro. Pero si hoy decidimos tomar la decisión de vivir para agradar a Dios haciendo su voluntad, entonces nuestras vidas serán diferentes. Tenemos que tomar una decisión radical. Basta ya, no es un juego, es básicamente una orden con reclamo. No sigas con ese juego, porque luego saldrás perdiendo. Vea cómo nos dice Pablo en el libro de Efesios. Acompáñenme por favor allí. Efesios capítulo 5, versículo 15. Nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿De qué manera? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De nuevo, una y otra vez. Ese gran detalle que debemos nosotros comprender muy bien cuál es que estamos obligados a hacer la voluntad de Dios. Estamos obligados a cumplir con los deseos de Dios. Estamos obligados a vivir como Dios dice que debemos vivir, para que aquel día no nos diga, nunca te conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad.
Y muchas personas dicen, oh, eso da temor. Mejor que te dé temor aquí y no terror en la eternidad. Mejor que hoy día puedas decir, entonces, ¿qué fue lo que he hecho? ¿Qué he creído? Lo que fuera. Hoy puede ser el primer día de tu verdadero arrepentimiento. Hoy puede ser el primer día de tu vida en Cristo. Que Cristo pueda venir a ti después que te des cuenta. Recuerda lo que dijo Dios a Ezequiel que le dijera a su pueblo. Cuando dijo, nuestros pecados están sobre nosotros y estamos siendo destruidos. Y Dios dice, vuélvanse a Jehová. Volveos, ¿por qué van a morir? Vuélvanse, tomen la decisión. Esas enseñanzas extrañas que has acariciado, que por causa de las personas o la multitud tan grande que está de acuerdo, tú dices, deben tener razón. No necesariamente la multitud tiene razón. El que tiene la palabra y el Espíritu de Dios, esa persona tiene razón si está en obediencia a la palabra y si está en obediencia y no en rebeldía a lo que el Espíritu enseña. No nos dejemos llevar de todo viento de doctrina por doquier. Más bien afirmémonos en lo que Dios nos ha dejado, su palabra y su Espíritu. Y como dice aquí, mirad bien con diligencia. En otras palabras, sinceramente nos ponemos delante de Dios y nos analizamos. ¿Cómo se pasa un día normal de la vida de uno? ¿Qué hago? ¿Qué tú haces? ¿Te levantas? ¿Pasa el tiempo? ¿Qué hiciste en el día? ¿Qué hiciste ayer, antes de ayer, la semana pasada, el año pasado? ¿Quién sabe? ¿Agrada a Dios todo lo que tú estás haciendo? Viene una excusa. Nadie puede ser perfecto. Somos personas que fallamos. No hay justo ninguno. Empiezan esa serie de versículos que te quieren calmar. Lleva esos pensamientos cautivos y deja que Dios penetre a tu corazón para que eso no sea solamente una pantalla que hace ver algo que no es lo que hay adentro. Y abre tu corazón delante de Dios. El salmista decía, escudriña mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y también dijo, sacrificio y ofrenda no te agrada, pero el corazón contrito y humillado tú no desprecias. Entonces Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que podamos reconocer si hemos dado lugar al enemigo, no queriendo, en ignorancia o en rebeldía. Ignorancia si nadie te dijo nada de esto, o rebeldía si dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo prefiero creer lo que aquel me explicó. Ok, tú no estás de acuerdo con lo que Dios dice, porque solamente te estoy leyendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué no estarías de acuerdo? Sabrá Dios. Pero recuerda, la vida es muy corta y la eternidad muy larga. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Cristo o apartado de Cristo? Voy a terminar en el libro de Hebreos con lo que nos dice en el capítulo 13, Hebreos 13, el versículo 20. Nos dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos dice la palabra que cuando alguien se da cuenta que necesita de Dios, que necesita del Espíritu Santo, que necesita comprender la palabra, que necesita quitar todas esas cosas extrañas que hay en su mente por causa de enseñanzas falsas que ha recibido. Y esa persona decide ahora no hacer como el mundo hace, más bien decide ahora cambiar
su mente la va transformando por el conocimiento de la palabra. Y el Espíritu Santo le va ayudando a entender la palabra. Y cada enseñanza decide ponerla en práctica. No decir, uy, tremendo mensaje. ¿Y qué vas a hacer con él? Cuando salgas de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Se te va a olvidar cuando empieces a tu almuerzo? ¿O a la noche cuando vayas a dormir? ¿O mañana cuando vayas a trabajar? Etcétera. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios nos enseña? Hay personas que entra la palabra y sale la palabra. Y ya, no llegó al corazón. Se cansan de escuchar y nunca aprenden. Que no sea como por obligación, por causa del castigo que tengas que aprender. Dice el libro de Proverbios, te enseñaré el camino que debes andar. No seas como el mulo o el caballo, que si no lo atan con freno allí, no se acercan a ti. No es a la fuerza, pero Dios tiene fuerza y poder para hacernos cambiar. A veces por situaciones terribles que tengamos que pasar, es una manera, pero también hay otra que es, viene la situación y Él se glorifica y te dice, ve, estoy contigo, sigue adelante. Y se burlan de ti y hacen cualquier cosa contra ti, tú tranquilo, tranquila, Dios te dice, sigue bien, tú estás bien, ya verás. Vendrán contra ti, pero no podrán contigo. Dios te va a defender. ¿Pero a quién? Dice aquí, el Espíritu Santo hará en nosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. El Espíritu Santo mora en el creyente, actúa en el creyente, se glorifica en el creyente. Y el Espíritu Santo revela a Cristo y glorifica a Cristo en el creyente para la gloria de Dios Padre. El Espíritu Santo en nosotros. Muchas personas viven ofendiendo al Espíritu Santo. Que el libro de Romanos dice el Espíritu de santidad, el que nos santifica a nosotros. Muchas personas son rebeldes, no quieren cambiar, pero Dios quiere que sopesemos, que pongamos en balanza nuestra manera de vivir. El enemigo anda suelto. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no te devore a ti ni a mí. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con ese dominio propio vamos a dominar nuestra carne. Y con ese dominio propio vamos a obedecer a Dios como Él manda. Y con ese dominio propio y ese poder del Espíritu en nosotros nos daremos cuenta que todo es posible para el creyente, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no olvidemos el gran detalle, porque ahí está la gran diferencia. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. 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 Permite que penetre a tu corazón esta palabra. No la dejes ir. No la dejes ir. Porque te ama Dios es que te dice esto. Porque nos ama Dios es que nos confronta. Porque Dios es juez justo y es nuestro Padre, sigue siendo justo. Y cuando el enemigo acusa normalmente con base, dice, mira lo que hizo, pido juicio, pido condena, pido castigo en la corte. La Biblia dice que esa serpiente antigua, ese gran dragón, dice Apocalipsis 12, que acusa constantemente a los hermanos delante del trono, los acusa por causa de que viven cayendo en sus trampas, en sus tentaciones, viven cayendo y los creyentes muchos vienen otra vez al templo hasta que Dios dice, estoy cansado ya. Recuerda lo que dice Isaías 1, lo leímos muy bien, que no diga eso Dios de ninguno de nosotros, más bien que Dios pueda decir siempre, tú eres mi hijo en quien tengo complacencia.
Tú eres mi hija en que tengo complacencia. Vamos a orar. Seamos sinceros. Con palabras propias, tuyas, habla con Dios. Cierra tus ojos y abre tu corazón a Dios. Y permite que Dios te mire el corazón y escuche lo que de tus labios salgan. Pero que mire tu corazón a ver si hay congruencia. Si lo que uno dice y lo que otro tiene están de acuerdo. Porque de Dios nadie se burla. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy es día de gloria y día de victoria. Pero también día de reconocer cualquier falta delante de ti. Día de arrepentimiento, día de volvernos a los caminos verdaderos. Día donde nosotros debemos entregar nuestras vidas a ti sinceramente, de todo corazón. No importando los años que ya decimos que tenemos en tus caminos, pero la evidencia solo tú la conoces. Dios de los cielos, cualquier persona esté aquí presente o esté a la distancia donde se encuentre, que hoy tú has confrontado su vida, por misericordia y por amor, te rogamos que tu Santo Espíritu, en ese redarguir a su corazón, también le muestre la solución. También le hagas ver que tú eres fiel y que tú no desechas a quien tiene corazón contrito y humillado delante de ti. Y que tú, a toda persona que se arrepiente de todo corazón con la decisión de abandonar ese pecado, tú le recibes. La sangre de Cristo le limpia, le purifica, y el perdón de pecados recibe esa persona. Dios eterno, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Te damos gracias porque nos has dado vida para poder comprender tu palabra y nos has dado oportunidad para poder transformar nuestro diario vivir de manera que demos fruto abundante para tu gloria, Señor. Bendice y perdona y limpia cada persona, Señor, que tú le hablas. Ayúdanos a todos a vivir para ti, a dedicar nuestras vidas a ti, a disponer de todos nuestros miembros corporales a ti, Señor, y no dar nada a la iniquidad ni a la inmundicia. Que cada día, con gozo, con alegría, podamos tomar cada uno de nosotros nuestra cruz y seguir a Cristo para crucificar la carne, para que el enemigo no tenga nada que ver con nosotros y siempre pueda salir derrotado en cada ataque que se atreva a enfrentarnos. En tus manos nos encomendamos, Señor, y te agradecemos por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y sabemos, Señor, que en este año la retribución viene y la conquista le sigue también. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Presentemos al Señor esta canción. Aleluya. El alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, vendré.
Señor, yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Aleluya. Que esa canción sea una realidad en todos nosotros. Que vivamos para hacer la voluntad de Dios. Recordemos Jesús cuando nos enseñaba el Padre Nuestro, como Él decía: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Que nosotros tengamos muy en cuenta esto. Bendito sea el Señor. Antes de ser despedidos hay un anuncio, y es que el próximo domingo, para todos los que son servidores, líderes y los líderes de células y supervisores, tenemos una reunión importante después del servicio, para que usted tenga eso en cuenta. Esta es la próxima semana. Y recuerde los anuncios que fueron ya dichos durante el servicio, y lo que están escritos también en ese boletincito, téngalo en cuenta. El calendario, hasta ahora pensamos hacerlo mensualmente, ponerlo en ese volantito como de los boletines, para que usted lo tenga ahí pendiente de las cosas que hay. Involúcrese en la obra, involúcrese, no se quede fuera. Como en un gran estadio hay muchos espectadores, pero pocos están allí haciendo lo que hay que hacer. Que seamos de los pocos de los que hacemos. Todos son importantes en la obra del Señor. Vamos a orar y seremos despedidos. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, por este maravilloso día, este maravilloso tiempo que nos has permitido tener aquí en tu casa, como hermanos, como familia. Gracias, Dios. Señor eterno, todopoderoso, permite que tu palabra, que es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de doble filo, penetre a nosotros y parta el alma del espíritu y quite de nosotros todo aquello, Señor, que es ficticio allí, todo aquello que provoca daño, que es como un cáncer espiritual que no nos deja avanzar, Señor. Y ayúdanos, Dios, porque de ti viene la sanidad total a nuestro ser. Que todos nosotros podamos ser verdaderos creyentes, en los cuales tu Santo Espíritu se glorifica, y el mundo conocerá quiénes somos, no para vanagloria, sino para tu gloria. Y el mundo sabrá que ellos también podrían cambiar, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llévanos a todos con tu bendición y tu paz. Guarda a tu pueblo, Señor. Guíales en todos sus caminos, oh Dios. Ayúdanos a todos, Señor, a discernir correctamente. Trae a nosotros, Padre, ese conocimiento verdadero de lo que es bueno y lo que no lo es, lo que es santo y lo que es profano. Que nosotros siempre actuemos como tú anhelas, y sabemos que es tú en nosotros la esperanza de gloria, el que permites que así suceda, porque tú eres nuestro guía, nuestro maestro, el que nos enseña, el que nos diriges. Padre Santo, que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir podamos hacer las cosas correctamente, y cada día demos fruto para ti, Señor. Sabemos que la recompensa está asegurada para todos los que laboran para tu reino, pero algún día la recibiremos. Mientras estamos aquí, contamos contigo, tu presencia en nuestras vidas, y vivimos felices, confiados, en paz, tranquilos, porque tú estás en control. Recibe honor, recibe gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde siempre. Aleluya.